Hola, bienvenidos al primer episodio de El Veloz al Aire. Yo soy Brittany Oseguera y hoy tenemos a nuestro invitado especial. Sí, se quiere introducir. Muchas gracias, Brittany. Es un honor para mí también estar aquí con ustedes en el primer Veloz al Aire. Mi nombre es Marco Antonio Huerta Alardín y soy profesor aquí en Cal State Bakersfield en el departamento de Modern Languages and Literatures aquí en nuestro Colegio de Artes y Humanidades. Y es para mí un placer estar aquí contigo también. Gracias. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en la escuela? Pues soy una de las personas de más reciente contratación. Yo llegué en el verano de 2024 y tengo desde entonces pues lo que va eh, del año académico anterior y lo que va de este semestre aquí viviendo en Bakersfield. Y pues muy contento también de estar interactuando con esta comunidad del Valle de San Joaquín, esta comunidad educativa, y afortunado, muy contento y afortunado por el privilegio de estar enseñando en este campus. ¿Cómo le está gustando Bakersfield? ¿El calor, el frío? Mira, yo vengo de México, como sabes, y vengo de la parte tropical del Golfo de México. Entonces, este clima, yo ya para las altas temperaturas estoy muy acostumbrado, pero lo que me gusta de Bakersfield es que aquí no hay humedad, a diferencia de la tierra de donde yo vengo. Entonces, como pez en el agua, prácticamente, ¿no? Sin embargo, en los meses fríos sí me ha dado un poco más de frío que cuando vivía en el sur de California, pero todo bien, todo se aguanta. ¿Nos puede llevar como contarnos la historia de su vida, qué estudió, qué lo motivó a ser profesor y cómo acabó a donde está ahorita? Con mucho gusto. Es muy interesante cuando hablo de mi historia como académico ahora, ¿no? Y hace unos minutos te estaba comentando fuera del aire en cómo es esto de estar frente a las cámaras, detrás de los micrófonos. Me recuerda también parte de mi carrera. Yo me desempeñé durante aproximadamente 10 años fuera de la academia como profesional de la comunicación y he estado tanto detrás de cámaras como frente de ellas en distintas posiciones, en distintos puestos, hasta culminar mi carrera como director de comunicación social, o como se diría en inglés, Communications Director, para un funcionario público del gobierno estatal de mi natal Tamaulipas, en el noreste de México. Y justo cuando estaba teniendo ese trabajo con este contacto tan intenso con los medios, fue que una amiga me dijo, oye, ¿por qué no sigues tu carrera con estudios de posgrado, como grad school? Y yo también, paralelamente a mi carrera de académico y de persona de los medios de comunicación, también tengo una trayectoria como escritor de literatura en México, y esa fue la motivación, ¿no? de seguir haciendo crecer mi carrera de escritor. eh, Solicité admisión a la maestría en escritura creativa de la Universidad de California en San Diego. Y a partir de esa admisión fue que yo llegué aquí a los Estados Unidos, llegué a California hace 11 años. Hace poquito fue mi Caliversary, mi caliversario, que llegué hace 11 años a California. Y en San Diego terminé mi maestría, trabajé un año dando clases ahí mismo en San Diego, algunos cursos de escritura, principalmente escritura académica, pero también pude seguir cultivando mi carrera literaria como escritor, ya no nada más en español, sino ahora también incursionando dentro del inglés. Eh, y después me quedé durante la maestría,
me sentí expuesto a muchas ideas que aquí en los Estados Unidos ya tienen décadas discutiéndose, como los estudios de los estudios raciales como Critical Race Theory, el feminismo de las mujeres de color, ¿no? De las mujeres de razas marginalizadas, el pensamiento feminista también de muchas mujeres afrodescendientes también. Y sentí que yo como mexicano, al estar expuesto a estas distintas ideas y pensamientos sobre la raza, sobre la sexualidad, pensé que 3 años no habían sido suficiente para aprender todo lo que hay que leer y saber, y pensé que era buena idea en ese momento hacer un doctorado. Obviamente en ese momento no sabía a lo que me metía, y fueron 5 años que hice para completar un doctorado en donde pude abordar estas preguntas que yo tenía acerca de la raza y de la sexualidad, pero pensarlas desde mi contexto, como una persona que viene del sur global, ¿no? O sea, que viene de México, que viene de América Latina. Y desde entonces he estado enfocando mi estudio académico, he estado desarrollando crítica literaria, enfocándome en comunidades indígenas que en este tiempo, en el presente, tienen escritores que relatan sus experiencias en este momento, ¿no? En la actualidad. Y a partir de ahí, pues sí, estuve un año, después de graduarme en UC Irvine, estuve trabajando un año haciendo un postdoctorado ahí mismo en el Departamento de Español de la Universidad de California en Irvine. Y en 2024, en mayo, fue cuando recibí la noticia por parte de la Dean Alicia Rodríguez de que había estado yo seleccionado para ocupar esta vacante en el departamento de Modern Languages and Literatures, y particularmente enseñando a los estudiantes del BA en español y de la maestría también. So, eso es, en resumidas cuentas, ese el viaje que ha sido para acá. ¿Cuántos años duró viviendo en México? Bueno, yo hice ese viaje, entré a la maestría de 36 años. Okay. Fue cuando empecé la maestría. Entonces, dice que tiene 11 años ya aquí en los Estados Unidos. ¿Aún se siente como un inmigrante o ya se siente como más en casa? Esa es una pregunta muy complicada porque al llegar en la maestría, la mayor parte de mis profesores eran en inglés, ¿no? La mayor parte de mis clases eran en inglés. Y se esperaba también que yo diera instrucción en inglés, ¿no? O sea, que enseñara en inglés. Entonces, durante mucho tiempo tuve que habitar esa lengua, ¿no? Al menos durante 4 años tuve que enfocarme en aumentar mi proficiencia como hablante del inglés. Todavía me cuesta a veces trabajo escuchar, sobre todo cuando hay mucha gente. Como que seguir las conversaciones a veces me cuesta trabajo. Pero, pues sí, ya definitivamente después de 11 años mis habilidades con el inglés son mucho mejores. Pero de pronto empiezo a entrar en este campo que son los estudios hispánicos, ¿no? Con mi doctorado en español. Y se nos pide como TAs, ¿no? Como TAs de lengua española, que tenemos que hablarle constantemente en español a nuestros estudiantes. Y en ese sentido sí es en donde, o sea, como que siento que estoy habitando la lengua de otra forma, porque estoy en este país que se supone que es angloparlante, ¿no? Se quiere vender como angloparlante, y estoy de alguna forma también como sintiéndome nuevamente en casa al estar haciendo este reencuentro con mi lengua natal, con mi lengua nativa, que es el español, y el estarla enseñando en este contexto como una habilidad para los angloparlantes. Pero siento que mi vocación en específica, y esto lo hablo desde mi entrenamiento como instructor de lengua,
recibí entrenamiento de Julio Torres, del doctor Julio Torres, que es un académico que ha desarrollado mucha investigación acerca de la enseñanza del español para los hablantes de herencia, que son este tipo de estudiantes que saben español porque lo hablan en sus casas, pero no han tenido la oportunidad de tener una instrucción formal dentro de un salón de clases sobre temas como la escritura, la gramática, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí es que siento que este viaje, aunque durante un tiempo sí me sentí muy ajeno a la cultura a veces, o en ciertas maneras, o en algunos aspectos como no del todo bienvenido a veces, o no del todo asimilado a la cultura, sí he encontrado espacios en donde prácticamente me siento tan bien como en casa, ¿no? Uh-huh. Tengo una pregunta curiosa. Cuando usted piensa como en inglés o en español, o como cuando sueña, ¿en qué lenguaje sueña? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque ya ahora no me doy cuenta. Ahora como que es todo, como que ese detalle ya no lo noto tanto, pero sí durante el mayor de los tiempos, una de mis pesadillas es no poderme comunicar, ¿no? O sea, no poderme darme a entender y no poder yo escuchar bien lo que se está diciendo en una conversación. Entonces, ese si bien no es ¿cómo se dice? El idioma con el que sueño, sí me... este estrés que provoca, ¿no? el hablar una lengua foránea, todavía a veces lo siento, aunque es perfectamente irracional, ¿no? O sea, no tiene... Lo que sí es que tu pregunta me recuerda a una película muy buena que se llama Sueño en otro idioma, y no se las recomiendo mucho. Es muy buena y ojalá podamos luego programar alguna función con comunicación. Uh-huh. Bueno, ya veremos con la universidad. Cambiando de tema, ¿me puede contar como su historia de cómo salió del closet y cómo fue su experiencia, qué pensaron sus conocidos y así? Sí, por supuesto. Es también, como te decía, ¿no? Al principio, parte de mi curiosidad académica en seguir el doctorado era no nada más abordar los temas de raza, sino también hacer toda esta introspección sobre los estudios que se han hecho con relación a la sexualidad y a las identidades, ¿no? De la diversidad sexual. Y creo que mi experiencia no fue particularmente difícil de salir del closet. O sea, sí fue difícil tratar de hablar con mis padres al respecto porque, pues como tú sabes, en América Latina y en México en particularmente hay todavía muchos prejuicios que pesan sobre las personas con sexualidades diversas o sexualidades disidentes. Sin embargo, tras una serie de conversaciones con ellos, sí hubo una respuesta favorable, ¿no? O sea, una respuesta de aceptación, pero el reto, como bien lo dices, vino después con la familia extendida, ¿no? O con los amigos de mis papás, que tal vez no sabían. Pero ya después de muchos años, ¿no? De unos cuantos años más, ya después eso fue lo menos importante, ¿no? Porque yo ya estaba más contento con esta libertad que ahora estaba experimentando de ser ya una persona públicamente afuera del closet, ¿no? De que ya no tenía yo este miedo de estar adentro o afuera o que me fueran a ver. Y también eso fue en México. Después, porque yo también tenía otras ideas al respecto de la sexualidad y la expresión de género, ¿no? También que ves que ahora la discusión también sigue muy contenciosa, ¿no? Con respecto a las personas trans y a las personas no binarias también. Fue hasta después de cruzar y hasta después ya de experimentar
mi sexualidad como una persona tal vez racializada, ¿no? En este país, y que también experimentando estar fuera del closet en el sur de California, ¿no? Pues no era tan comprometedor como estar afuera del closet en México. Sí he podido como ver esa diferencia, ¿no? Entre cómo lo político afecta el hecho de estar fuera del closet en un lado de la frontera que del otro, ¿no? Como eso también pesa. ¿Qué cambios ha notado como de las políticas recientemente de las elecciones del año pasado en cómo actúa el público, la gente así? ¿O qué cambios ha visto, si ha visto algunos? Bueno, pues sí, tristemente ha habido más opiniones más agresivas, ¿no? Tratando de demonizar principalmente a la comunidad trans, ¿no? O sea, creo que sí. Bueno, y también no puedo dejar de mencionar que uno de los hechos más importantes para mí ocurrieron de este lado de la frontera, que fue el shooting en este sitio Pulse en Orlando, Florida, que ocurrió en 2016, donde murieron muchas personas, particularmente latinas, en un antro gay, ¿no? en una discoteca. Ese momento cambió para mí la manera en que yo entendía la educación y el compromiso que yo tenía también como una persona disidente sexual de incorporar mi propia sexualidad dentro de mis materiales docentes, ¿no? Dentro de mis materiales de instrucción. Entonces, desde ese momento fue que yo me comprometí de esta forma y creo que me pesa, ¿no? O sea, que eso fue ya hace casi 10 años, ¿no? Que fue una respuesta masiva de solidaridad y de búsqueda de aceptación, porque muchas de las víctimas, tristemente, no habían salido del closet a sus familias, ¿no? O sea, muchas veces, muchas de esas familias se enteraron que sus seres queridos eran disidentes sexuales porque aparecieron en esa lista de fallecidos, ¿no? Entonces sí me cuesta trabajo entender cómo últimamente en estos tiroteos que ha habido, la respuesta de ciertos sectores conservadores ha sido el de tratar de buscar a la comunidad trans como culpable de estos tiroteos, ¿no? Cuando en realidad siguen siendo personas conservadoras, ¿no? Que son las que han cometido estas atrocidades. Y sí me cuesta trabajo pensar, ¿no? que esto es meramente libertad de expresión cuando se está demonizando o se está buscando hacer villanos, ¿no? a estos miembros de la comunidad trans en particular. Creo que el compromiso, al menos conmigo, es tratar de combatir estas ideas que están basadas en cosas que no son definitivamente la ciencia, y hacer lo posible, ¿no? para crear más conversaciones al respecto también. ¿Cómo navega usted, cómo interactúa con las personas siendo un hombre mexicano y gay? Como cuando conoce a alguien nuevo, ¿se siente cómodo introduciéndose así o cómo? Bueno, qué buena pregunta. Nunca me he presentado, o sea, nunca ha sido como parte de algo que necesite hablar, ¿no? O sea, porque cada vez también creo que parte de cómo me presento yo con el mundo, pues sí, como que esa pregunta no es necesaria o no es necesario yo incorporarla en una conversación. Sin embargo, también he aprendido que aunque California en general es un país, es un estado, perdón, de la Unión Americana un tanto progresista, ¿no? Con ideas un poco más liberales, sí he aprendido también que hay contextos en donde sí es difícil ser muy vocal al respecto, ¿no? O tener una opinión muy estridente al respecto. Y también entiendo que existen sectores todavía en donde
este tipo de temas tienen que ser tratados de manera particular. Pero es también parte del crecimiento que he tenido, como te digo, ¿no? Como educador, como activista y como persona queer, pues. ¿Tiene consejos como para aquellos que todavía no han salido del closet? Híjole. Pues entiendo que el closet parezca un lugar seguro. O sea, entiendo que se vea atractivo de esa forma, ¿no? Pensar que si no salimos vamos a permanecer seguros ahí. Pero creo que por el contrario, ¿no? Ese lugar está impidiendo muchas oportunidades que creo que valen la pena. Entonces, pues para la gente que está on the fence, tal vez, yo creo que es primero empezar por la familia, ¿no? O sea, ese es como lo más importante, y yo creo que ya desde ahí es muy difícil recibir una reacción negativa cuando hay amor, ¿no? Cuando hay transparencia. Sé que no siempre son los casos, pero empezar por los amigos, o sea, hay maneras como de ir paso a paso para ir ganando certidumbre, y también que sí, que hay mucha recompensa del otro lado, pues. ¿Hay algo más que quiera compartir hoy? No, pues mi gratitud para la organización del Veloz al Aire, y de todo el canal, todo el ejercicio que hace los estudiantes de comunicación para tener animado y para tener activo este medio de comunicación tan importante para nuestro campus, y felicitarlos también por la iniciativa de hacer este primer podcast en español. Me siento muy honrado de ser el invitado para abrir este espacio también, que considero que es muy necesario también para tener un encuentro con la comunidad hispanoparlante del campus, pero también con la comunidad hispanoparlante del condado de Kern y el Valle de San Joaquín. Gracias. Muchas gracias. Pues esto fue todo para nuestro primer episodio del Veloz al Aire. Otra vez, muchas gracias, profesor, por ser nuestro primer invitado. Suscríbanse, denle like y dejen un comentario. Nos vemos para la próxima.